Bueno, vamos a iniciar con el curso de hoy. Entonces, este curso profundiza un poco más los temas que ya habíamos visto en las capacitaciones anteriores y se incluyen ciertos temas nuevos. Bueno, entonces yo voy a ir a Delphi. Voy a agregar un nuevo proyecto y vamos a iniciar con unos cuantos ejercicios de bases de datos como para ir recordando eh, esos conceptos que vimos en las capacitaciones y también un poco los temas del lenguaje. Bueno, entonces yo tengo mi proyecto. A este proyecto voy a agregarle un módulo de datos. Entonces voy a ir a File, New, Other. De Delphi Files encuentro la opción Data Module. Doy doble clic sobre el Data Module y ya veo que tengo mi módulo de datos. Bueno, en Data Explorer voy a configurar una conexión. Voy a utilizar una base de datos llamada Firebird, que es muy sencilla. Bueno, voy a agregar una nueva conexión. Me paro sobre el nodo, me posiciono sobre el nodo principal de Firebird. Doy clic derecho, Add New Connection. Entonces voy a colocar un nombre para esta conexión. Y él me pide los siguientes parámetros: nombre de la base de datos, usuario y contraseña. Entonces, bueno, Firebird trabaja con archivos físicos, entonces me toca buscar la ruta donde se encuentra mi base de datos. Yo voy a trabajar con una base de datos de ejemplo. Bueno, esta base de datos la encuentro en archivos de programa o en la carpeta por defecto donde se instaló Firebird. ¿Listo? Aquí puedo ver mi ruta. Y el archivo que me interesa es employee.fdb. Entonces voy a copiar la ruta y la voy a pegar. Y me falta el nombre de la base de datos. ¿Listo? Este usuario es un usuario por defecto que existe en Firebird y el password para este usuario es masterkey. Entonces presiono Text Connection y pues me pude conectar satisfactoriamente. Entonces presiono OK y mi conexión a Firebird ya se encuentra lista. Bueno, paso siguiente. Agrego mi conexión de Firebird al módulo de datos.
Y ahora sí procedo a configurar. Bueno, entonces este ejemplo lo vamos a hacer con una tecnología de conexión a datos llamada DevExpress. De hecho, este objeto de conexión que acabamos de utilizar pertenece a DevExpress. Bueno, entonces voy a ir a una pestaña llamada DevExpress y de aquí voy a agregar un componente llamado TSQL-Query. Entonces selecciono el objeto y lo voy a agregar al módulo de datos. Este objeto es un dataset realmente, pero es un dataset unidireccional, lo que quiere decir que yo puedo recorrer el dataset en una sola dirección, hacia adelante. Esto hace que el dataset sea mucho más rápido, que los tiempos de respuesta de este sean mucho mayores. Bueno, entonces voy a configurarlo. Tengo dos opciones de configuración o dos propiedades para configurar. Una es la SQL Connection, la enlazo con el objeto de conexión que acabo de agregar, y la otra es la propiedad SQL, donde voy a agregar código SQL libre. Entonces voy a seleccionar y voy a escribir una sentencia SQL. Select asterisco from country. Estas son unas tablas. Esta es una tabla que existe en esa base de datos. Voy a presionar OK. Ya mi objeto SQL Query quedó configurado. Bueno, yo puedo ir al Data Explorer y desplegar el nodo de mi conexión y puedo explorar en las tablas, puedo ver qué tablas hay, puedo ver vistas, puedo ver procedimientos almacenados. Dentro de las tablas, pues podría ver qué columnas existen dentro de cada tabla. También puedo presionar clic derecho sobre una tabla, puedo ver el contenido de esa tabla y pues también puedo modificar la sentencia SQL listo, presiono Enter y él ya me escribe la nueva sentencia. Vuelvo a presionar Enter, escribe una nueva sentencia y veo los datos. Bueno, también puedo alterar la tabla, agregarle columnas, quitar columnas o modificar las columnas existentes. Listo. Bueno, entonces yo puedo explorar brevemente el contenido de mi base de datos. Bueno, una vez tengo el objeto de conexión agregado, el paso siguiente desde la pestaña Data Access, voy a agregar un componente llamado DataSec Provider. Entonces selecciono el componente DataSec Provider y lo voy a agregar al módulo de datos. Este componente tiene, selecciono el DataSec Provider, este componente tiene una propiedad llamada DataSec, la cual voy a enlazar con el SQL Query que acabo de agregar. Bueno, DataSec Provider técnicamente es un proveedor de datos. Su función es distribuir los datos a los diferentes clientes que existan. Paso siguiente es agregar un componente TClient Dataset. El TClient Dataset es un dataset para el manejo de la base de datos desde el cliente. Bueno, este tiene una propiedad llamada Provider Name, la cual voy a enlazar al Dataset Provider que acabo de agregar.
Listo, entonces recapitulando, el client dataset en su propiedad provider name se enlaza al dataset provider. El dataset provider en su propiedad dataset se enlaza al SQL query. Y el SQL query en su propiedad SQL connection se enlaza al objeto de conexión que acabamos de agregar y en su propiedad SQL podemos definir una sentencia SQL. Bueno, voy a hacer un diseño básico de interfaz. Entonces, de la pestaña Data Access, voy a agregar un componente tDataSource. Bueno, este componente debe ir enlazado al client dataset, para lo cual necesito primero usar la unidad módulo de datos. Le voy a dar use unit 3 y voy a presionar OK. Bueno, de la pestaña Data Controls voy a agregar un componente DBGrid y un componente DBNavigator. Listo. El componente DBNavigator tiene una propiedad llamada DataSource, la cual voy a enlazar al DataSource que previamente agregué. Y el DBNavigator también tiene una propiedad DataSource. Además de eso, tiene una propiedad VisibleButtons, la cual me permite definir cuáles son los botones que va a tener este componente. Entonces voy a enlazar, o más bien voy a seleccionar los últimos dos botones que por defecto se encuentran deshabilitados. Voy a ir un momento a mi módulo de datos, voy a seleccionar el componente Client Dataset y voy a presionar Active. De esta manera ya puedo ver desde el tiempo de diseño los datos. A ver qué pasó, no enlacé. El componente DataSource se me olvidó enlazarlo. Un pequeño detalle. Listo. Entonces el componente dataset, el componente DataSource siempre debe ir enlazado al client dataset. Entonces lo voy a enlazar al client dataset y ya puedo ver los datos desde el tiempo de diseño. Entonces voy a ejecutar y ya puedo recorrer mis datos. Pues agregar registros. Bueno, con respecto al DBNavigator, el DBNavigator tiene dos botones para guardar. Uno hace un pause, que es este botón que acabo de presionar, donde está posicionado el mouse. El pause guarda nivel de memoria RAM. Y existe otra opción que es el Apply Update. El Apply Update toma todos los cambios hechos a nivel de memoria RAM y los lleva a la base de datos. Entonces, cuando yo presiono el botón de Apply Update, automáticamente los datos son enviados a la base de datos. Bueno, este era un ejercicio sencillo como para recordar las bases de datos. Bueno, yo voy a cerrar este proyecto y voy a hacer un proyecto un poco más
completo, también con bases de datos. Bueno, voy a crear una carpeta. Y voy a comenzar a guardar mis proyectos acá. Entonces, cuando hablamos de trabajar proyectos, la idea es tener cierto orden. Lo ideal sería generar una carpeta nueva en blanco para cada proyecto que yo cree. Entonces voy a crear una carpeta exclusiva para este proyecto. Listo, aquí voy a guardarlo. Entonces voy a presionar File, New, y puedo seleccionar BCL Form Application desde esta opción rápida, o si quiero voy a Other, y de Delphi Projects puedo seleccionar un tipo de proyecto. En nuestro caso va a ser un proyecto BCL Form Application. Entonces voy a presionar OK. Ok, tengo mi proyecto. Bueno, voy a crearlo realmente orientado al mundo real. Entonces voy a ir colocándole nombres a las unidades y nombres a los formularios. Hay una diferencia muy grande entre una unidad y un formulario. Una unidad representa un archivo físico en disco. El formulario es una clase declarada dentro de esta unidad. Entonces puedo ver en el Project Manager que tengo el Unit 2, pero el Unit 2 como tal no es un formulario ni un módulo de datos. ¿Qué define que esta unidad represente un formulario? Si voy al código de la unidad, la clase que se declara dentro de esta unidad me define el objeto. O sea, esto va a ser un formulario. ¿Por qué? Porque el ancestro de esta clase es de tipo tForm. Listo. Partiendo de este principio, entonces voy a definir nombres para las unidades y también voy a definir nombres para las clases. Entonces vamos a utilizar ciertas nomenclaturas. A nivel de unidades, voy a mantener la letra inicial U para saber que eso realmente es una unidad. Y voy a cambiar el nombre. Puedo presionar F2 sobre la unidad o clic derecho, rename. Bueno, entonces unidad principal. Bueno, listo, ya mi unidad se llama unidad principal. Voy a cambiarle también el nombre al proyecto. También con F2 o clic derecho, renombrar, le puedo cambiar el nombre. Le voy a colocar DB1. Bueno, a mi formulario ahora le voy a cambiar el nombre. Al seleccionar el formulario en la vista de diseño, veo que hay una propiedad llamada name, nombre. La voy a buscar, por acá está. Este va a ser el nombre que va a tener mi formulario. Ahora, no confundir la propiedad name con la propiedad caption del formulario. Caption simplemente sería el título de este formulario. Name sería el nombre a nivel del código del formulario. Entonces también voy a trabajar ciertas nomenclaturas para los nombres de los formularios. Voy a utilizar el diminutivo FRM para saber qué es un formulario, más el nombre que representa el formulario. Miren que cuando le cambié el nombre automáticamente me actualizó la barra de títulos. Pero no quiero que el título del formulario sea FRM principal, sino que voy a ir directamente a la propiedad caption de este formulario y sí le voy a colocar simplemente principal.
Listo. Entonces, mi unidad se llama uPrincipal, mi formulario se llama frmPrincipal. Si voy al código, ya puedo ver que ha cambiado el nombre de mi formulario. Ya no se llama for1, sino frmPrincipal. Listo. Él me declara una variable global para hacer referencia al formulario desde afuera si lo necesito. Bueno, voy a guardar este proyecto. Voy a ir a File, Save All. Ya había creado una carpeta de B1 y voy a guardar. Entonces, él me guarda uprincipal.paz y me guarda el proyecto, que es de b1.tproj. Listo. Ahora voy a agregar un módulo de datos a este proyecto. Voy a presionar File, New, Other. Y de la opción Delphi Files voy a seleccionar Data Module. Voy a presionar doble clic sobre el Data Module y ya me acaba de agregar uno. Ahora miremos que él me agregó el Data Module, pero este se llama Unique 1 a nivel de unidad y a nivel de la clase que representa el Data Module se llama tDataModule 1. Entonces también voy a colocarle nombres que representen la funcionalidad que va a tener. Bueno, primero voy a cambiarle el nombre a esta unidad. Entonces presiono F2 sobre la unidad con clic derecho, renombrar, y le voy a poner un nombre. Entonces ya habíamos dicho, para las unidades mantenemos la letra inicial U como para tener esa nomenclatura. Saber de una vez apenas veamos eso, que hace referencia a una unidad y no a una clase. Entonces UDTM para indicarle que es la unidad del módulo de datos, y vamos a trabajar con la tabla country. Entonces le puedo poner country. Igual puedo poner pues nombres más genéricos. Listo. Ahora voy a seleccionar el módulo de datos. Él tiene una propiedad llamada DataModule, tiene una propiedad llamada name. La voy a seleccionar y la voy a cambiar. Entonces, voy a utilizar la nomenclatura DTM para indicar que es un módulo de datos y pues le coloco el nombre relacionado con su funcionalidad. Listo, voy a proceder a guardar. Y guardo udtmcountry.paz. Listo. Bueno, yo ya tenía un objeto de conexión configurado para Firebird. Lo voy a agregar. Y voy a hacer la configuración inicial que habíamos hecho. De la pestaña DevExpress voy a agregar un componente TSQL Query. Este componente TSQL Query tiene dos propiedades que me interesan realmente. Una es la propiedad SQL Connection y la otra es la propiedad SQL. Entonces selecciono los tres puntos y él me despliega una ventana para poder escribir mi código. Voy a volver a hacer la misma sentencia del ejercicio anterior.
Ok. El SQL Query tiene una propiedad llamada active. Recalco esto, siempre debe estar en falso. La voy a colocar un momentico en true para verificar que mi sentencia SQL haya quedado correcta. Si él no me genera ningún tipo de error al yo colocarla en true, quiere decir que todo está bien. La vuelvo a dejar en falso. Pues si me genera un error, en el error me dirá en qué me equivoqué. Bueno, voy a ir ahora a una pestaña llamada Data Access y de aquí voy a agregar un componente DataSec Provider. Entonces selecciono mi componente DataSec Provider y lo agrego al módulo de datos. Este componente tiene una propiedad llamada DataSec y la enlazo al SQL Query que acabo de agregar previamente. Bueno, antes de seguir avanzando, ya que estamos trabajando con nomenclaturas, entonces vamos a hacerlo correctamente todo. Voy a colocarle también nombres a los componentes que estoy agregando. Entonces, el componente SQL Query también tiene una propiedad llamada name y vamos a utilizar ciertas nomenclaturas. Voy a decirle query country. Listo. Entonces, ahora sí, tomo el Datasec Provider. El Datasec Provider, bueno, ya me actualizó el vínculo. De todas maneras, verifico que lo haya actualizado. También tiene una propiedad name. Le voy a cambiar el nombre. Le voy a colocar provider prop country. Bueno, voy a agregar ahora de la pestaña Data Access un componente llamado TechClientDataSet. Entonces selecciono mi componente, lo agrego al módulo de datos. Él tiene una propiedad llamada Provider Name, lo enlazo con el Dataset Provider que agregué previamente. En este caso yo le cambié el nombre, le coloqué Prop Country. Y el Client Dataset también tiene una propiedad llamada Name. Entonces le voy a colocar Client Dataset Country. Bueno, el Client Dataset tiene una propiedad llamada Active y la voy a colocar en True. A continuación, voy a la forma principal y voy a hacer ciertas configuraciones. Voy a también agregar una nueva forma visual para interactuar entre varias ventanas. Entonces, primero que todo voy a agregarle un componente Data Source a esta forma visual. Voy a usar el módulo de datos, voy a ir a File, Usar unidad y selecciono el módulo de datos. Entonces miren que ya acá, si yo tuviera muchas unidades, me sería más fácil encontrar un módulo de datos. Ya sé que lo que diga UDTM sería un módulo de datos y ya simplemente sería buscar el nombre de cuál es el que yo necesito. En cambio, si dejamos los nombres por defecto, Unique 1, Unique 2, Unique 3, Unique 4, etcétera, etcétera, genera tendencia a la confusión. Bueno, voy a presionar OK. Selecciono el componente Data Source y este tiene una propiedad llamada DataSet. La voy a desplegar y la voy a enlazar con el Client Dataset. El componente Data Source debe enlazarse al Client Dataset. En mi caso es este, CDS diminutivo de Client Dataset Country. Bueno, voy a ir a la pestaña Data Controls. Voy a agregar un componente DBGrid
y voy a agregar un componente DB-Navigator. Bueno, el componente DB-Grid tiene una propiedad llamada DataSource. Esta propiedad la voy a enlazar al DataSource que agregué previamente. Bueno, antes de comenzar a enlazar el DataSource, también sería recomendable colocarle un nombre al DataSource. DataSource tiene una propiedad llamada name. Entonces, yo puedo tener varios DataSource en una forma que se enlacen a diferentes client datasets. Entonces, sería bueno también decir ds de DataSource country. Entonces, este es el DataSource para country. Ahora sí, voy a seleccionar mi DB-Navigator. El DB-Grid tiene una propiedad llamada DataSource y lo voy a enlazar con ds-country. Voy a seleccionar ahora sí el DB-Navigator, también tiene una propiedad llamada DataSource y la voy a enlazar con ds-country. El DB-Navigator tiene una propiedad llamada Visible Buttons y en esta ocasión voy a dejar solo los 4 primeros botones. El resto los voy a deshabilitar. Listo, me quedan los 4 primeros botones. Bueno, de la pestaña estándar voy a agregar 3 componentes dbutton. Este componente dbutton tiene una propiedad llamada caption y voy a decir nuevo. Al siguiente botón le voy a decir modificar y al siguiente botón le voy a decir eliminar. Listo, esto solo fue el caption. Los botones también tienen una propiedad llamada name, entonces yo también puedo colocarle un nombre al botón para que identifique a nivel del código cuál va a ser su función. Entonces recorro las propiedades del botón 1, me doy cuenta que tiene una propiedad llamada name y que el nombre actual es button 1. Entonces yo le voy a cambiar el nombre y le voy a colocar btn nuevo. Lo mismo voy a hacer para el botón modificar, lo selecciono, busco su propiedad name, me doy cuenta que aparece como button 2, le voy a colocar btn modificar y eliminar voy a hacer lo mismo. Voy a la propiedad name del button 3 y le voy a cambiar el nombre a btn eliminar. Ahora, cuando yo ingreso al evento onClick del botón nuevo, ya me doy cuenta que el código me dice exactamente en qué botón estoy, en qué evento y en qué botón estoy. Bueno, a este proyecto voy a agregarle una nueva unidad visual. Voy a ir a File, New. Listo, como ya tengo un proyecto creado, si yo presiono BCL Form Application, él me cierra el proyecto actual para crearme uno nuevo. Entonces yo no agrego una application, sino un BCL Form simple. Bueno, yo puedo seleccionarlo desde acá, BCL Form, o ir a Others, y en Delphi Files encuentro al BCL Form. Entonces voy a presionar OK
y tengo un nuevo formulario. Bueno, voy también a colocarle nombres a estas unidades. Selecciono la nueva unidad que se agregó y le voy a colocar voy a decirle save country, la unidad que guarda country. Listo. Entonces, una cosa es la unidad, otra cosa es la clase que se encuentra declarada dentro de esa unidad. Voy a ir al código, miro la clase, me doy cuenta que se llama t-for1. Entonces voy a cambiarle el nombre, voy a ir a las propiedades, voy a buscar la propiedad name, aquí la encontré, y le voy a cambiar el nombre a frm save country. También le voy a cambiar el caption y el caption le voy a colocar algo un poco diferente. Voy a colocar operaciones. Bueno, entonces ya tengo mi unidad principal, save country y el módulo de datos. Bueno, ya que estoy en el diseño visual, voy a hacer un poco del diseño visual de esta unidad. Entonces voy a agregar dos labels. Estos están en la pestaña estándar. Voy a agregar dos botones, también están en la pestaña estándar. Voy a ir a la pestaña Data Access y voy a agregar un componente Data Source. Bueno, para poder enlazar este componente Data Source al client dataset que se encuentra en el módulo de datos, lo primero que debo de hacer es usar la unidad, usar el módulo de datos. Entonces voy a ir a File, usar unidad. Bueno, ¿cuál unidad voy a usar? Entonces voy a usar el módulo de datos. Voy a presionar OK. Si selecciono el data source, ya puedo desplegar la propiedad dataset y enlazar mi data source con el client dataset que se encuentra en el módulo de datos. De una vez voy a cambiar el nombre de este componente data source, le voy a poner ds, diminutivo de data source, y country, para saber que él hace referencia al client dataset de country. Bueno, voy a ir a Data Controls y de Data Controls voy a agregar dos db-edx. Estos componentes de Data Controls son conocidos como componentes Data Aware o componentes que tienen acceso directo a datos. O sea, puedo enlazarlos a una base de datos. Entonces voy a seleccionar dos db-edx, los voy a agregar a la forma. Bueno, voy a seleccionar el db-edx1. Él tiene una propiedad llamada Data Source. Lo enlazo con el Data Source que ya agregué previamente. Y Data Field. O sea, qué campo o qué columna de esa tabla o de ese query va a representar esta caja de texto. O sea, en este caso, le voy a decir que esta sea country. Voy a seleccionar el segundo db-edit. Voy a hacer las mismas configuraciones.
ese country sería el data source y el data field va a ir enlazado a currency. Ahora, yo también podría cambiarle el nombre a estos dbdicks. Puedo ir a su propiedad name y pues bueno, dbedict le voy a dejar este nombre, esta parte dbe de dbedict, y le voy a colocar com. Y al segundo dbedict también le voy a cambiar su nombre, dbd dbe currency. Los labels tienen una propiedad llamada caption. Voy a seleccionar su propiedad. Para el label 1 le voy a decir país y al siguiente label le voy a decir moneda. Bueno, los botones. Voy a tomar el botón 1, voy a ir a su propiedad caption y le voy a decir cancelar en su propiedad caption. Voy a buscar su propiedad name. Por acá está. Y le voy a colocar btn cancelar. Lo mismo voy a hacer para el botón 2. Voy a buscar su propiedad caption. Por acá está la propiedad caption. Le voy a colocar aplicar. Y voy a buscar su propiedad name. Y le voy a colocar btn aplicar. Bueno, entonces puedo decir que ya terminé el diseño de interfaces de este proyecto. Voy a guardar. No he guardado, ya agregué varias cosas. Save all. Entonces guardo la nueva unidad. Listo. Bueno, a continuación voy a ir al módulo de datos y voy a configurar o voy a crear ciertos procedimientos que me permitan crear, modificar y eliminar. Listo. Entonces, todas esas operaciones las voy a hacer a través del componente client datasec. Como su mismo nombre lo dice, este componente es un datasec. Entonces, los datasets tienen diferentes modos de trabajarse. Si yo quiero insertar un registro, el dataset debe estar en modo de inserción. Si yo quiero editar o modificar un registro, el dataset debe estar en modo de edición. Entonces voy a ir a el código, voy a ir a la clase principal, voy a ir al área pública de esta clase. Y en el área pública de la clase principal del módulo de datos, voy a crear mis procedimientos. Entonces voy a comenzar. Procedure. Preparar insert. No recibo parámetros, no necesito parámetros en este instante. Y voy a presionar complete class a cursor. Doy clic derecho sobre el procedimiento que acabo de crear y selecciono complete class a cursor o shift control C. Entonces doy clic ahí y ya se me genera el bloque de implementación o la plantilla de implementación para este procedimiento. Entonces, mi client dataset se llama country, cds country. Entonces, client dataset country punto insert. Entonces, en este instante
Mi client dataset está en modo de inserción. Bueno, miren, yo estoy trabajando en el módulo de datos, por si hubo confusión. O sea, en este módulo. Bueno, voy a crear un nuevo procedimiento. Clic derecho, complete class a cursor. Y voy a colocar el client dataset en modo de edición. Listo, ya tengo mi client dataset en modo de edición. Voy a hacer un siguiente método. Aplicar. Presiono clic derecho sobre el método y doy clic en Complete Class Add Cursor. Se me genera el bloque de implementación para este método. Estos bloques siempre se generan en la sección de implementación. Y estoy en aplicar, lo que quiere decir que client dataset country. Lo primero que hago es un post para enviar la información o guardar la información a nivel de memoria RAM. Luego si hago un applic update para enviar estos datos a la base de datos. Luego voy a cerrar y abrir el dataset para actualizar. Aquí está mi método a aplicar. Y a continuación me falta un método que sería el método de eliminar. Eliminar. Presiono eliminarse. Presiono clic derecho sobre el procedimiento y selecciono la opción Complete Class Add Cursor. Entonces ya tengo mi bloque de implementación para eliminar. Simplemente tendría que hacer la sentencia. Client dataset country.delete client dataset apply update client dataset country.close. Esto no era lo que yo iba a escribir. Close client dataset open. Entonces aquí tengo mis métodos. Aquí tengo los 4 métodos, de hecho. Bueno, entonces estos 4 métodos los vamos a utilizar siempre que trabajemos controles visuales. Yo voy a realmente a insertar los registros a través de los controles. Con los métodos lo que hago es colocar el client dataset en inserción o en edición para poder insertar un nuevo registro o modificar uno existente a través de los data controls y ya sería invocar a aplicar los cambios. Bueno, voy a guardar.
voy a ir al formulario principal y voy a comenzar a programar estos botones. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando yo presione nuevo, el Client Dataset Country se va a colocar en modo de inserción y me va a abrir esa ventana secundaria, la que yo llamé Save Country, y voy a poder escribir, o sea, ingresar los nuevos registros a través de los db-edx que agregamos. Entonces, primer paso, tengo que usar la unidad secundaria. En nuestro caso se llama uSaveCountry. La selecciono, presiono OK. Bueno, voy a ir un momentico a Projects. Vamos a hacer este proceso correctamente. Voy a ir a Project, voy a ir a Options. Hay una opción llamada Forms. Y bueno, el módulo de datos lo puedo dejar que se crea automáticamente, pero este formulario Save Country lo voy a mover al otro lado. Entonces el formulario va a estar habilitado, pero realmente se va a cargar en memoria cuando yo lo decida. Antes no lo haría. Entonces voy a presionar OK. Ahora sí, voy a ir al botón nuevo. Antes de eso voy a verificar en formulario Save Country. Él me declara una variable global. Esta variable se llama frm Save Country. Entonces yo voy a trabajar con esa variable. Voy a ir a nuevo. Bueno, primer paso del módulo de datos DTM Country, que le había cambiado el nombre, voy a llamar al método preparar insert. Luego voy a crear una instancia para frm Save Country. Va a ser igual a tfrm Save Country create application. Y a continuación puedo decir frm Save Country.show modal. Entonces, una ventana modal es aquella que toma el control de la aplicación. Solo puedo regresar a la aplicación en el momento que se cierre. Voy a ir nuevamente al diseño. Voy a agregar el código al botón modificar. Va a ser un código casi idéntico. Entonces, del módulo de datos country, voy a llamar la función preparar edit. Voy a crear una instancia de la clase frm Save Country. Listo. Entonces ya tengo programados mi botón nuevo y mi botón modificar. Voy a ejecutar esta aplicación. Vamos a ver cómo va hasta este instante. Tengo mi forma. Si doy clic en nuevo, él me abre en la ventana secundaria. Ya puedo digitar datos. Si presiono aplicar, no pasa nada. Bueno, se me ha olvidado programar estos dos botoncitos. Entonces voy a proceder de una vez a programar esos botones. Bueno, voy a ir al diseño del formulario principal. Si me doy cuenta, en la parte inferior
del entorno de desarrollo veo una especie de ventanita. Si doy clic se agranda un poco y ahí me muestra el formulario. Yo puedo posicionar el formulario en alguna ubicación en particular y decirle que ahí, pues, ahí va a aparecer cuando inicie la aplicación o cuando inicie ese formulario. Voy a ir al formulario secundario, voy a ir al diseño, voy a ir a la misma opción y le voy a decir que aparezca ahí arriba de este. Bueno, el botón cancelar de este Save Country simplemente va a tener un close. Simplemente cerrará la ventana activa. Y el botón aplicar va a llamar a DTM Country la función aplicar. Y luego de aplicar, pues cierra la ventana. Entonces voy a ejecutar ahora sí mi aplicación. Voy a presionar nuevo. Y ya puedo digitar. Entonces, si yo voy a los registros, ya veo que me aparece el país y la moneda. Por ejemplo, tengo este que dice www.qqq. Lo voy a modificar. Otro país, otra moneda. Bueno, este es el límite de caracteres que soporta ese campo. Le voy a dar a aplicar. Entonces ya veo que tengo otro país y otra moneda y tengo el país. Listo, me faltaría eliminar. Entonces voy a la forma principal. Selecciono el botón eliminar. Y el método básico de seguridad ante la operación eliminar sería preguntar, ¿desea eliminar sí o no? Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a proceder con un if. Entonces, recordando un poco los if b, podemos tener un if con bloque o un if sin bloque. Si tenemos un if sin bloque, solo la línea de código siguiente al if quedaría cubierta por el if. Bueno, también podemos tener un if else y el else puede o no tener bloque. Bueno, yo voy a seleccionar un if con bloque para que recordemos un poco la estructura del código. Bueno, voy a utilizar una función que se llama messageDLG. Es una función debido a que yo doy sus parámetros de entrada y ella me retorna un valor dependiendo de los parámetros seleccionados. Entonces la función se llama messageDLG y el primer parámetro que necesito es el mensaje. Este es un string. El parámetro siguiente es qué tipo de mensaje de diálogo voy a tener. Entonces, presiono coma, voy a presionar control espacio, voy a hundir la tecla M y ya él me filtra. En mi caso, es un mensaje de confirmación lo que yo necesito. Entonces selecciono MT Confirmation. Voy a presionar coma, vuelvo a presionar control espacio. Ahora me toca definir qué tipo de botones va a tener este mensaje de confirmación. Presiono la tecla M y en mi caso va a ser sí o no. Entonces selecciono sí o no. El último parámetro es un contexto de ayuda. Le voy a pasar 0 por defecto. Bueno. Entonces,
M6DLG retorna un valor dependiendo si yo presione sí o si presione no. Entonces esto toca compararlo. Entonces M6DLG igual, yo ya sé que sí es 6. Ahora, es posible que se me olvide que vale sí. Entonces presiono control espacio nuevamente, presiono la tecla M y ya puedo ver los valores. Y sé que MR yes es igual a 6. MR no es igual a 7. En mi caso, o en nuestro caso en general, colocar un 6 o colocar MR yes es exactamente lo mismo. Bueno, simplemente me quedaría pendiente invocar al método eliminar que se encuentra en el módulo de datos. Y voy a guardar antes de ejecutar. Mi aplicación estaría totalmente terminada. Nuevo, inserto un nuevo registro. Presiono aplicar. Entonces si voy al código o voy a los registros, ya veo que aparece nuevo. Modificar, pues puedo modificar ese registro que agregué. Y eliminar me va a permitir eliminar los diferentes registros. Bueno, ya para terminar este ejercicio, le podríamos dar una interfaz un poco más amigable, un poco más agradable visualmente. Entonces voy a ir a Project, voy a ir a Options, en Options voy a seleccionar apariencia y puedo ver qué apariencias tengo. Bueno, voy a seleccionar esta audio. Entonces, la apariencia la selecciono dándole clic que quede verificada. Luego en Default Style tengo que verificar que esté mi apariencia. Ahora, si me aparece Windows, voy a tener la apariencia tradicional del Windows. Entonces, Default Style sería Audit en mi caso. Presiono OK. En tiempo de diseño, pues la aplicación se sigue viendo normal y en tiempo de ejecución ya toma la apariencia que seleccioné. Nuevo. Aplicar. Bueno. Esto sería un segundo ejercicio como para seguir recordando las clases. Ya este ejercicio lo hicimos un poco más profesional, con nombres para cada objeto. Bueno, voy a guardar el proyecto, voy a cerrar este proyecto y voy a iniciar uno nuevo. Bueno, compañeros, vamos a hacer un recesito de unos 5 minutos para que, pues, si quieren, no sé, comer algo, tomar algo, lo hagan. Y en 5 minutos continuamos. O sea, en mi reloj son las 10:10, entonces a las 10:15 continuamos con esta capacitación. Bueno, veo que hay
Vi una pregunta. No sé si tienen preguntas. Ok, ¿cómo hacer para que aparezca eh, la DB? Para que aparezca la DB, Paola, repetir, me puedes repetir o especificar más la pregunta? Ok, ¿qué error se te presenta? Eh, Paola me dice que instaló Firebird en su PC, pero que no le aparecen las tablas. Cuando las busca, le sale un error. ¿Me puedes especificar cuál error? Ok, bueno. Cuando se instala Firebird, el primer paso es incluir la librería. Entonces, yo voy a hacer el proceso de instalación de Firebird. Voy a desinstalar un momento mi Firebird. Voy a ir a panel de control, a programas y características, y lo voy a desinstalar para volverlo a instalar. Entonces yo tengo el instalador de Firebird, mi máquina es a 32 bits. Entonces instalo Firebird a 32 bits. Le doy doble clic a Firebird. Digo que sí. Selecciono el idioma, español. Siguiente. Acepto los términos. Siguiente. Siguiente. La ruta de instalación va a ser la ruta de instalación por defecto. Siguiente. Bueno, ya hay una carpeta que se llama Firebird, le digo que sí. Lo ejecuto como super server. Siguiente. En esta ventana hay una opción que dice copiar la librería cliente de Firebird al directorio system. Voy a presionar copiar la librería cliente y presiono siguiente. Instalo y ya tengo mi Firebird instalado. Listo, presiono finalizar. Él me abre una página web donde me va a mostrar las notas o los apuntes de esta instalación. En realidad me envía la página de Firebird. Esta ventana la puedo cerrar. Bueno, voy a ir a Delphi. En Delphi voy a ir a Data Explorer. Selecciono el nodo de Firebird y voy a presionar clic derecho sobre Firebird y doy clic en agregar nueva conexión. Cuando doy clic en nueva conexión, él me bota este mensaje donde voy a escribir el nombre que yo desee colocarle a la conexión. Entonces le coloco el nombre que yo quiera. Presiono OK. Luego me pide los siguientes datos. Bueno, el usuario es sysdba y la contraseña es masterkey. Si yo me doy cuenta que hay una opción que dice hide password, ocultar password, bueno, el nombre de la base de datos, como Firebird trabaja con archivos físicos, yo tendría que buscar en el disco duro cuál es la ubicación de este archivo.
Entonces, Firebird, en mi caso, yo lo instalé en archivos de programa. Tienen que estar pendientes de que si su carpeta, que si su Windows, su sistema operativo es a 64 bits, pueden existir dos carpetas de archivos de programas, entonces tienen que estar pendientes con eso. Ingreso a archivos de programa, busco Firebird en los archivos de programa, ingreso a Firebird 2.5, voy a la carpeta Examples, voy a la carpeta en Project y aquí puedo encontrar mi base de datos de ejemplo. Entonces la ruta que está seleccionada, copio esta ruta, voy a Delphi nuevamente y la voy a pegar donde dice Database. Agrego un backslash en realidad, y me falta agregar el nombre de la base de datos. Ya agregué la ruta, me falta agregar el nombre. Entonces voy a agregar el nombre con todo y extensión. La extensión es FDB. Copio el nombre, voy a Delphi y pego el nombre del archivo. Presiono Text Connection y conexión satisfactoria. Voy a presionar OK. Listo, esa sería la forma de crear la conexión. Bueno, voy a crear un nuevo proyecto, Firebird. Voy a ir a File, New, BCL Form Application. Voy a ir al Project Manager y voy a guardar este proyecto. Bueno, yo voy a crear una carpeta nueva para este proyecto. Voy a presionar clic derecho, New, carpeta, DB2. Voy a ingresar a DB2 y aquí voy a guardar todos los archivos de este nuevo proyecto. Entonces, voy a comenzar nuevamente colocándole nombres que indiquen la funcionalidad de cada unidad y de cada formulario. Bueno, entonces voy a ir al Project Manager, le voy a cambiar el nombre al proyecto, le voy a colocar DB2, le voy a cambiar el nombre a esta unidad, le voy a colocar U principal y le voy a cambiar el nombre al formulario que contiene esta unidad. Entonces, bueno, primero tiene una propiedad caption, que realmente sería el título que va a aparecer en la barra superior. Le voy a colocar principal y voy a buscar su propiedad name. Y le voy a colocar FRM principal. Si voy al código, ya me doy cuenta que cambió la clase. Ya la clase no se llama T41, sino FRM principal. Voy a guardar esto.
Guardo la unidad y guardo el proyecto. Ok, ahora a este proyecto le voy a agregar un módulo de datos. Voy a presionar File, New, Other, y de Delphi Files voy a seleccionar un Data Module. Voy a presionar OK y aquí tengo mi módulo de datos. Bueno, voy a ir al Data Explorer. Entonces yo acabo de agregar mi conexión, tenía una conexión del ejercicio anterior llamada CNX, puedo utilizar cualquiera de las dos. De hecho, están apuntando a la misma base de datos. Voy a agregar el objeto de conexión y a continuación voy a ir a la pestaña DevExpress y de la pestaña DevExpress voy a agregar un componente llamado TSQL Query. Selecciono el componente SQL Query, lo agrego a la forma. Este componente SQL Query tiene una propiedad llamada SQL Connection, la voy a enlazar al objeto de conexión que yo acabo de agregar. Tiene una propiedad llamada SQL, voy a dar clic en los 3 puntos y voy a escribirle un select. Por ahora voy a seguir trabajando con esa tabla country. Voy a presionar OK. El componente SQL Query tiene una propiedad llamada Active, que vuelvo a repetir, siempre debe estar en falso. La voy a colocar un momento en True para verificar que mi sentencia SQL no tenga errores. No botó ningún tipo de mensaje, quiere decir que está bien. Voy a recrear un error para ver qué sucede. Vamos a colocar mal la tabla. Entonces voy a ir a la propiedad Active, la coloco en True un momento y automáticamente él me dice el error relacionado o qué error estoy cometiendo. Bueno, voy a dar clic en SQL nuevamente y voy a colocar correctamente mi sentencia. Ok. Bueno, este componente SQL Query también tiene una propiedad llamada name. Le voy a cambiar el nombre, le voy a poner query country. Bueno, a continuación de la pestaña Data Access, voy a agregar un componente DataSec Provider. Selecciono mi componente DataSec Provider y lo agrego a la forma o al módulo de datos. Este tiene una propiedad DataSet que se debe enlazar al SQL Query. En nuestro caso, al SQL Query le colocamos el nombre de Query Country. También tiene una propiedad llamada Name. Le voy a cambiar el nombre a este DataSet Provider y le voy a colocar Prop Country. Bueno, a continuación de Data Access, voy a agregar un componente Client Dataset. Lo voy a agregar al módulo de datos. Este componente Client Dataset tiene una propiedad llamada Provider Name. Voy a agregar, o más bien voy a enlazar el Client Dataset al componente Dataset Provider.
A esta le cambiamos el nombre, le habíamos puesto prop country. El client datasect también tiene una propiedad name, la cual voy a cambiar y le voy a colocar client datasect country. Bueno, además de esto, el componente client datasect tiene una propiedad active, la voy a colocar en true. Y por el momento voy a dejar así mi módulo de datos. Voy a ir al formulario principal. Voy a agregar a este formulario principal un componente data source. Para poder enlazar este componente data source al client dataset que se encuentra en el módulo de datos, lo primero que debo de hacer es usar la unidad. Entonces voy a ir a File, Use Unit, doy clic en Use Unit, selecciono el Unit 1 y presiono OK en implementación. Bueno, este componente tiene una propiedad llamada datasect, la voy a enlazar al client datasect. ¿Listo? Siempre debe ir enlazada al client dataset. Entonces la agrego, la enlazo con el client dataset. También tiene una propiedad llamada name. Le voy a colocar un nombre. Yo puedo tener varios data source dentro de una forma, entonces es mejor colocarle los nombres para saber qué representa cada data source. Data source 1, data source 2, data source 3. Muchas veces no nos dicen o no nos dan mucha información sobre qué representa cada uno. Bueno, voy a agregar de Data Controls un componente dbGrid y voy a agregar un componente dbNavigator. El componente dbGrid tiene una propiedad llamada Data Source. Lo voy a enlazar al data source que previamente configuramos y agregamos. Listo. El dbNavigator también tiene una propiedad data source. La voy a agregar lo voy a enlazar en su propiedad data source al data source que ya agregamos. Y tiene una propiedad llamada visible buttons, que son los botones que él va a mostrar. Y voy a dejar solo los 4 primeros botones. Listo. Entonces mi interfaz de diseño se vería de esta forma. Bueno, voy a agregarle un botón extra a esta forma. Este botón lo voy a sacar de la pestaña estándar, un botón común y corriente. Le voy a decir guardar. Bueno, por ahora voy a dejar mi interfaz de usuario así. Ahora, existe la posibilidad de que yo necesite guardar la información no a través de cajas de texto, sino que esta información se guarda automáticamente a través de código. Entonces, voy a ir al módulo de datos. Bueno, al módulo de datos yo no le he cambiado los nombres. Bueno, ya vamos a trabajarlo así por defecto. Pero lo ideal sería colocarle un nombre al módulo de datos que represente lo que hace. Yo puedo tener varios módulos de datos en un proyecto. Entonces, cuando tengo muchos módulos de datos, es difícil saber qué es Unit 1, qué es Unit 2, qué es Unit 3 y así sucesivamente. Bueno, voy a ir al código
y voy a crear un procedimiento. Guardar. En este caso voy a recibir dos parámetros, mi procedimiento. Voy a recibir país, coma, moneda, y ambos van a ser de tipo string. Listo, y aquí tengo mi procedimiento declarado. Voy a presionar clic derecho sobre él y voy a ir a la opción Complete Class a Cursor. Doy clic en Complete Class a Cursor y él me pega la plantilla para la implementación. Bueno, primer paso, asegurarme que el componente client datasec se encuentre abierto. Si el client datasec no está abierto, no voy a poder guardar. Me va a arrojar un error como que no puedo realizar esta operación en un datasec cerrado. Entonces, yo sé que mi datasec se llama client datasec country, le voy a decir open. Ahora, segundo paso, prepararlo para la inserción. En el ejercicio anterior hicimos un método exclusivo para preparar la inserción. Aquí vamos a hacer prácticamente todo junto. Client dataset country.insert. Listo. Ya tengo mi dataset en modo de inserción. Ahora sí voy a agregarle los datos. Client dataset country.fields by name. Entre comillas simples coloco el nombre de la columna. Yo le voy a decir que esta columna es country. Punto. Yo puedo decir directamente evalúe. En este caso, tengo que asignarle el tipo de dato que se tiene en la base de datos. O si mi valor se encuentra en un tipo de dato diferente, yo puedo decirle as y seleccionar diferentes tipos de datos. Voy a decirle as string, dos puntos igual a país. Client dataset punto field by name punto as string, dos puntos igual a moneda. En este caso, estas dos líneas de código serían lo equivalente a las cajas de texto. Ahora, yo les recomiendo que si van a utilizar o a guardar a través de cajas de texto, utilicen el método anterior. Este método utilícenlo cuando realmente no exista una interfaz gráfica para capturar los datos, sino que todo sea a través de código. Entonces, client dataset punto post para aplicar los cambios a nivel de la memoria RAM. Client dataset country.apply updates client dataset country.close client dataset country.open. Listo. En este instante tengo mi método guardar ya listo. Bueno, voy a implementar voy a guardar fail save all, guardo el unique 1 que es el módulo de datos, voy a ir al formulario principal
voy a ir al botón guardar y simplemente es del módulo de datos, en este caso se llama Data Module, no le cambié el nombre, lo dejé por defecto como estaba, punto guardar. Ahí mismo me dice que este procedimiento guardar tiene dos argumentos, dos parámetros de entrada, país y moneda. Yo le voy a colocar un dato para país, coma, otro dato para moneda. Voy a ejecutar la aplicación. Entonces, al presionar guardar, ya veo que me aparece el nuevo registro que yo creé. Pues si ya intento guardar, él no me va a guardar dos veces el mismo registro. Entonces, bueno, voy a cerrar mi ventana. Ahora, cabe la posibilidad de que también necesite editar por código. Entonces voy a hacer el procedimiento que me permite modificar un valor, todo lo voy a hacer a través de código. Entonces voy a decir procedure, editar, voy a recibir dos parámetros. En editar, pues no tengo que enviar todos los valores, yo puedo cambiar un solo valor si lo deseo. En este caso le voy a enviar los dos parámetros. Entonces, bueno, aquí ya tengo declarado mi procedimiento editar. Voy a dar clic derecho sobre el procedimiento y voy a presionar Complete Class a Cursor. Él ya me pega la plantilla de implementación para editar y voy a hacer el código. Clic en datasec.open, me aseguro que el datasec esté abierto. Clic en datasec country.edit, coloco el datasec en modo de edición. Luego le digo qué valores voy a modificar. Field by name. Y voy a hacer el mismo proceso para moneda, para currency. Y luego sí sería guardar los cambios a nivel de memoria RAM, aplicar los cambios a nivel de la base de datos y cerrar y abrir el dataset para que actualicemos. Ok, ya tengo mi procedimiento editar. A ver, yo voy a juntar un poco más esto para poder mostrarlo mejor en la pantalla. Listo. Entonces aquí tengo mis dos procedimientos. Editar y guardar. Si se dan cuenta, la única diferencia que existe es que en insertar utilizamos o colocamos el datasec en modo de inserción y en editar colocamos el datasec en modo de
edición. Bueno, voy a ir al módulo principal. Voy a agregar un nuevo botón que diga modificar. Voy a buscar su propiedad Caption. Por acá está. Y voy a invocar este método desde este botón. Entonces llamo al módulo de datos, datamodule1 punto, se llama editar los parámetros. Yo le digo qué parámetro voy a cambiar, cuáles son los nuevos datos. Listo. Entonces voy a ejecutar la aplicación. Veo que un dato, otro dato, presiono modificar y ya un dato, otro dato no existe, sino que existe mi país y moneda. Entonces, si yo presiono guardar, ya me va a insertar nuevamente el registro porque yo había cambiado los valores. Listo. Entonces, obviamente, currency representa en esta tabla la clave primaria, pues no me va a permitir que existan dos claves iguales. Bueno, entonces esta sería la forma de implementar por código el ejercicio anterior. Entonces, repito, lo mejor es que si van a utilizar caja de texto, no lo hagan de esta forma, sino lo hagan a través de los controles. Bueno, no sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes con respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, ¿no hay preguntas? Bueno, para agregarle el procedimiento eliminar a este proyecto, iría al módulo de datos. Aquí lo tengo, ya lo tengo abierto. Y voy a agregar el procedimiento eliminar. Punto y coma. Doy clic derecho sobre este procedimiento y presiono Complete Class a Cursor. Él me pega el bloque de implementación y, perdón, este se llama client dataset country punto delete client dataset country punto apply days 0 client dataset country punto close client dataset country punto open. Entonces aquí tendría mi método de eliminar. Este sí sería igual que el del ejercicio anterior. Voy a ir al diseño, voy a agregar un nuevo botón que diga eliminar. Busco su propiedad Caption.
voy a ir al código del botón. Entonces voy a hacer una pregunta. message_dlg. El primer parámetro es el mensaje que quiero que muestre. Coma. Control espacio, presiono la tecla M. Este va a ser un mensaje de confirmación. Coma. Control espacio, presiono la tecla M. ¿Qué tipo de botones va a tener? Coma, el último parámetro es un contexto de ayuda, le mandamos 0 como valor, igual a control espacio M, y busco cuál es sí, cuál es yes, mr yes. En el código del if voy a escribir o voy a llamar a la función o al método eliminar que acabo de crear. ¿Listo? Voy a ejecutar la aplicación y ya puedo eliminar los datos que había agregado. Como también puedo crear un nuevo dato o modificar el dato existente. Bueno, con respecto al módulo de datos, si yo reviso las funciones, me doy cuenta que en todas las funciones coinciden 3 líneas de código. Entonces yo voy a crear un método para el apply updates. Voy a dar clic derecho sobre el método que acabo de crear, presiono complete class cursor y puedo cortar estas 3 líneas, me las voy a llevar al método que acabo de crear y aquí simplemente voy a llamar a apply up y presiono punto y coma. Listo, entonces ya puedo invocar apply up y reemplazar esas líneas de código. Ok, entonces si yo ejecuto mi aplicación nuevamente, veo que están los datos, puedo eliminar, puedo crear el nuevo registro, un dato, otro dato, y puedo modificar el valor de ese nuevo registro, mi país, mi moneda. Y mi código quedó un poco más óptimo, o sea, pues realmente me estoy ahorrando unas cuantas líneas de código al agregar esto dentro de un método. Ok, hacer que al agregar un dato aparezca de primero, simplemente sería realmente hacerlo a través de el SQL Query.
O sea, yo lo que puedo hacer es colocarle un order by y jugar con esto. Ahí le coloqué un order by a la sentencia. ¿Ve? Ah, si no estoy mal, Firebird tiene conflictos con el order by. ¿Ve? Tengo que averiguar cómo funciona el order by en Firebird. Pero simplemente sería hacerle un ordenamiento a nivel de la sentencia SQL para yo decidir cómo quiero que aparezcan los registros. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, yo voy a guardar. Bueno, si no tienen más preguntas, entonces esto sería todo por hoy. Estas sesiones se están grabando, ya se les informará. Creo que al finalizar el día se les estará informando por correo electrónico en qué lugar van a poder ver las sesiones. Entonces, bueno compañeros, nos volvemos a ver mañana a la misma hora. Por acá me están pidiendo que ver el procedimiento del botón eliminar. Ok, no hay problema. Este es el procedimiento del botón eliminar. Correcto, faltó fue la tabla, el campo. Order by country ASC. Ok, entonces aquí los tengo ordenados ascendentemente. Voy a cambiar un momento el country. DSC. Y aquí me aparecerían de otra forma. Bueno, entonces nos vemos mañana. Que tengan un feliz día, compañeros.